Imágenes visibles e invisibles que dejan muestras aún inexplicables de que el contacto con seres de otros mundos viene sucediendo desde hace tiempo. ¿O es eso lo que nos muestran? Testigos casuales que pudieron captar y recepcionar elementos que probarían su presencia entre nosotros. ¿Pero es eso suficiente? A pesar de los años transcurridos, los casos que veremos hoy impactaron en la prensa de la época, uno de ellos asociados al fraude, pero que sin ninguna prueba al respecto y sin que nadie las refute, siguen siendo de las más sorprendentes y aún sin respuesta alguna, lo que demuestra una vez más lo complicado que resulta ver de una vez por todas que seres de otros mundos ya están entre nosotros e intentan decirnos algo que por ahora no entendemos. El contacto extraterrestre, tercera parte, la piedra del espacio y el astronauta de Solway. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. La noche del 17 de noviembre de 1954, un dolor de muelas se despertó a Alberto San Martín, de 37 años, quien era enfermero en el sanatorio madrileño de Las Flores. Eran las 4 de la madrugada, decidió entonces salir a dar un paseo por las calles de Madrid, algo que para él resultaba terapéutico. Durante su recorrido nocturno, San Martín se encontró con un ser algo inusual. Cuando se encontraba a la altura de la carretera de A Coruña, sobre uno de los puentes, el encuentro con un extraño hombre vestido con una especie de uniforme o mono de color gris parecido al de los pilotos de aviones, con pelo rubio y brazos largos, le hizo detenerse. El personaje, que según San Martín irradiaba bondad y tranquilidad, se comunicó mediante gestos que San Martín entendió como una invitación a aguardar. El extraño ser se retiró y desapareció entre los árboles, de donde pasados unos instantes volvió a salir, pero esta vez con un objeto de forma cúbica entre sus manos. Una piedra de 12 por 4 centímetros, con unas inscripciones en uno de sus lados, le fue entregada a Alberto San Martín antes de que el hombre se dirigiera nuevamente a los árboles, y desde donde pudo observarse una luz y una especie de nave que volando se alejó del lugar. Otra versión de la historia contada por Alberto San Martín y que supuestamente relató en una reunión personal con miembros de un grupo aficionados del fenómeno ovni era totalmente diferente. Hilde Menzel era secretaria del mencionado grupo y fue quien sacó a la luz que al parecer San Martín se encontraba de fiesta con su novia y tras despedirse de ella y mientras se dirigía a su casa se encontró de forma repentina y sin saber cómo en el puente sobre la carretera de A Coruña, con la piedra en la mano. Al parecer, la historia original fue modificada para darle más sensacionalismo. La piedra tenía forma rectangular, era porosa, poco pesada y de un color rosado, de 12 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, y 9 extrañas inscripciones estaban grabadas en su superficie. San Martín intentó investigar la piedra por su parte y tras lograr pocos avances decidió ponerse en contacto con varios periódicos. Entre ellos el diario El Alcázar fue el que se hizo eco de la historia hasta que finalmente llegó a oídos de Fernando Sesma Manzano, un publicista madrileño aficionado a los fenómenos anómalos y que habría sido fundador de la BURU, la Sociedad Amigos de Visitantes del Espacio. La piedra y su dueño comenzaron a recorrer los lugares en los que por aquella época se llevaban a cabo tertulias y debates sobre los fenómenos ovni que eran bastante comunes por aquel entonces. Uno de esos sitios era el sótano del Café León, sede de la Sociedad Buru. Alberto San Martín presentó la piedra al Instituto de Mineralogía de Madrid para su análisis, acompañado del periodista Arcadio Vaquero. El experto consultado, el profesor Pedro García Bayón Campomanes, afirmó lo siguiente: la piedra es muy rara y da unas reacciones muy extrañas. Partes de ellas son solubles y otras no lo son. Tiene sabor salado pero no contiene sales. En resumen, lo definió como una piedra muy rara, aunque en una posterior carta al diario del Alcázar, que fue donde se presentaron los resultados, Bayón Campomanes comentó que no pudo realizar un análisis completo por falta de material. Otros investigadores de diferentes países también realizaron análisis a la piedra sin llegar a conclusiones definitivas, y solo siendo común la presencia de carbonato cálcico.
Además, la piedra, y en especial sus inscripciones, fueron investigadas por Joaquín María de Navascués de la Universidad de Madrid, quien tras revisarlas dictaminó: los signos me recuerdan a los griegos, a los egipcios, pero muchos de ellos son desconocidos. El más claro es el que representa al planeta Saturno geometrizado, el de la esfera atravesada por una línea oblicua. Hay otro con 3 rayas que se asemeja a la representación del agua en el antiguo Egipto. Otro podría identificarse en la cultura griega como el que simboliza la barca de Caronte, aquella que transportaba a los muertos. San Martín viajó a Brasil y en 1977 publicaba el libro El embajador de las estrellas, donde aportaba un nuevo informe donde se afirmaba que la piedra estaba compuesta de coridón, calcita, magnesita deshidratada, carbonato de aluminio, silicato de calcio y plata, sin aportar más datos de las inscripciones. Existen varias versiones para el origen de la piedra, pero la mayoría llevan su origen a la fabricación artificial. En una primera hipótesis se habla de que la piedra pudo haber sido fabricada en una cocina como una especie de broma por parte de Alberto San Martín y un amigo cocinero, y que habrían utilizado restos de cocina, incluidas cáscaras de crustáceos y algún material parecido al cemento. La segunda incluye la participación de algún dentista y materiales utilizados en la fabricación de prótesis dentales. Se llega a esta conclusión por la presencia de ciertos materiales y componentes comunes en la piedra y en las prótesis dentales como el alginato y el yeso. Por su parte, Hilde Mense, la nombrada anteriormente secretaria del grupo de ufólogos Buru, encargó una réplica de la piedra original a un dentista antes de que San Martín abandonara España. Este caso es sin duda uno de los más raros y a la vez interesantes de la ufología española y del mundo, y que muy posiblemente se trate de un caso de fraude y de creación de la historia por algún motivo que aún es desconocido. ¿O tal vez hay otra investigación que aún no fue dada a conocer? Hicimos un paseo normal y fuimos a nuestro lugar, recordó Jim Templeton, un bombero de Carlisle, en el noroeste de Inglaterra, en una entrevista de la BBC antes de su muerte en 2011. Hablaba de ese soleado día de verano en 1964, cuando salió con su hija sin sospechar que algo fuera de lo común pudiera ocurrir. Nos sentamos y le dije: ahora voy a sacar algunas fotos tuyas con el vestido nuevo, sin esperar que eso sucediera. Con eso se refería a la atención de los medios de todo el mundo y décadas de debate sobre la misteriosa figura que aparece detrás de su hija Elizabeth. Un traje blanco, un casco, un visor oscuro. Templeton, según creían, había fotografiado a un astronauta. Sin embargo, además de su esposa Annie y 2 pensionistas sentados en un automóvil, él sostuvo que no había visto más ese día en Bars Mars con vista al estuario de Solway, en Cumbria. Fue solo cuando el químico que procesó las imágenes señaló que una figura había echado a perder la foto que se dio cuenta de que había habido alguien, o alguna otra cosa, presente. Templeton la llevó a la policía de Carlisle, donde declararon que no había nada fuera de lo común. La compañía de películas Kodak dijo lo mismo e incluso ofreció recompensa a cualquiera que pudiera probar que la foto había sido falsificada. La recompensa nunca fue reclamada, pero pronto se produjo un frenesí mediático. Llegó a la atención del periódico local The Cumberland News. A partir de ahí se disparó. Fue recogido por los diarios británicos Daily Mail y Express, dijo el Dr. David Clark, autor de los archivos OVNI, la historia interna de avistamientos de la vida real. Templeton comenzó a recibir cartas de todo el mundo. Algunas personas afirmaban que era un espíritu, otros creían que Jim o su hija tenían poderes psíquicos que no conocían, explicó Clark. Todo se tornó cada vez más y más extraño. Luego vino la visita de 2 hombres de negro, que se identificaron solo con los números 9 y 11, y pidieron que los llevaran al lugar donde había tomado la imagen. Tal vez el giro más extraño de los acontecimientos fue un vínculo al lanzamiento planeado de un misil Blue Streak en Woomera, en el sur de Australia. Poco días después de que Templeton tomara su fotografía, la prueba de misiles en el otro lado del mundo fue abortada por los técnicos, quienes informaron que habían visto a 2 hombres en el campo de prueba, luego de ver la foto de Solway Spaceman en la portada de un periódico australiano. Se dijo que estaban atónitos, ya que la figura era igual a las que vieron cerca del misil. La trama se complicó, pues el misil Blue Streak había sido construido en Ravspadam, en Cumbria, a pocos kilómetros de donde Templeton fotografió a Elizabeth.
y cuando la historia cobró impulso, también se dijo que se había visto un ovni en Bumira. ¿Podría haber estado vinculados esos incidentes al evento en Cumbria? No, dijo Clerk, que pudo ver la película en blanco y negro de lanzamiento abortado. Descubrí todo el papeleo en los archivos del Ministerio de Defensa hace unos años. La película estaba en el Imperial War Museum de Londres, señaló. Parecía un triángulo de luz, era claramente un destello de lente, según su opinión. En cuanto a la afirmación de los técnicos de ver a dos hombres en el campo de tiro, dijo que no existe ningún registro fotográfico de ese avistamiento. En cualquier caso, la imagen de Templeton apareció cuando el interés público en esos temas se había disparado debido a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo una serie de fotos, usualmente tomadas con cámaras Vox Bruni, mostrando platillos voladores como los que verían en Doctor Who, en la Guerra de los Mundos o las películas de clase B, recuerda Clerk. Si las ves hoy, algunas parecen ingenuas, afirma, pero la imagen de Jim es tan distinta, la imagen detrás de la niña es tan obvia como la de un astronauta de la NASA, agrega. Sarah Spillman, presidenta de la Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos, la ASAP, está de acuerdo en que fue un producto de su tiempo. Es una curiosidad interesante, afirma. Una vez que lo ves y haces la conexión con el astronauta, es una fotografía bastante llamativa, dijo. Tocó la fibra sensible de los temas de la época y algo de la sabiduría popular sobre los ovnis de los años 50 y 60, agrega. Para Clark, quien también tiene un doctorado en folclore, historias como la de Subway Spaceman sigue una tradición muy trillada. Desde la invención de la fotografía ha habido imágenes de ángeles, hadas, espíritus y ovnis. Muchas fueron explicadas por destellos de lentes o fueron manipuladas, pero se nutrieron del espiritualismo en el siglo XIX, según su postura. Pero recordemos que hay casos, miles, para los que ni siquiera él tiene alguna explicación. ASAP, que ha estado investigando lo anómalo y lo paranormal durante más de 30 años, todavía recibe una corriente constante de nuevos casos al año, aunque la mayoría ahora se centra en avistamientos de fantasmas en lugar de ovnis. Nuestra capacidad de análisis ha avanzado, pero también la capacidad de falsificar cosas, señala Spillman. La gente ahora tiene acceso al Photoshop y al CGI, las imágenes generadas por computadora, y recientemente la IA, la inteligencia artificial. Si alguien quiere falsificar algo, ya no tiene que colgar con hilos una figura de cartón en el jardín, afirma la investigadora. Pero, ¿qué podría explicar la foto de Subway Spaceman? ¿Podría ser simplemente un engaño? Clerk, quien se reunió con Templeton en 2002, piensa que es poco probable. Salí absolutamente convencido de que estaba diciendo la verdad y no podía explicarlo él mismo, aunque no me convenció tanto su historia de hombres de negro. Quien quiera que fuera a visitarlo, dudo que fuera del gobierno, afirma Clerk. La gente ahora es mucho más cínica frente a este tipo de imágenes, dijo. En los años 50 y 60 había algunas imágenes granulosas que mostraban cosas extraordinarias. La gente se sorprendía mucho más y estaba más dispuesta a suspender la incredulidad. A pesar de las contradicciones, el Dr. Clair dice que para él es una de las imágenes anómalas más impresionantes de las investigaciones sobrenaturales, y la gente seguirá hablando de ella por otros 50 años. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.